Entonces vamos a poner acá. Ya, muy bien, Jones. Entonces, ya, la clase anterior habíamos hecho lo que es la globalización, ¿no es cierto? Habíamos hecho todo lo que es, ¿qué cosa es la globalización? Las ventajas y desventajas. ¿Hemos hecho, Jones, o no? A ver, avísame si hemos hecho lo que es la globalización. Vamos a ingresar acá. Vamos a borrar. Ya. Profesor, sí hicimos hasta cierta parte, solo que faltaban las desventajas, creo. Ah, ya, muy bien, Sarita, muy bien. Entonces ya habíamos hecho lo que es nos había dicho que es un proceso histórico de integración a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿En qué ámbitos? Político, social, cultural, tecnológico, económico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero excepto lo religioso, jóvenes, ¿ya? Entonces, en lo religioso no nos podemos unir a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque existen diferentes tipos de religiones, ¿ya? Por lo tanto, en lo religioso no, pero en todos los demás ámbitos sí, ¿no? Político, social, económico, etcétera, etcétera, ¿ya, jóvenes? Muy bien, entonces ya habíamos hecho eso. Entonces habíamos hecho también características, ¿no? Habíamos hecho también, creo que estábamos en ventajas y desventajas. A ver, vamos a ver. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, las ventajas, dice, uno desarrolla un mercado global. En otras palabras, es lo mismo que comercio internacional, ¿ya? Cuando nosotros decimos mercado global, es lo mismo que comercio internacional, Juanes, ¿ya? Entonces, casi vamos a ver si se puede. Listo. Muy bien, entonces serían las ventajas, ¿no? Intercambio comercial a nivel mundial, Juan. Entonces nosotros, por ejemplo, el Perú, hemos dicho que exporta materia prima, ¿no es cierto? Por ejemplo, minerales como oro, plata, cobre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué cosa compramos nosotros de otros países? Mayormente la tecnología, ¿no es cierto? Celulares, computadoras, autos, todo lo que es tecnología compramos de otros países. Entonces se llama intercambio comercial a nivel mundial, Juanes, ¿ya? Entonces, intercambio comercial, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, Juanes, ¿qué más? Después dice interconexión de las sociedades o acceso a recursos informáticos, ¿no es cierto? Cuando dice acceso a recursos informáticos, Juanes, se refiere a que nosotros, gracias a la tecnología, podemos acceder a la informática, ¿no es cierto? A la internet, a Wikipedia, Google, cualquier tipo de recurso informático, ¿no? Gracias a qué? A la tecnología, pues gracias a las computadoras, a los celulares. Porque imagínense si no habría intercambio comercial, nosotros no tendríamos, no compraríamos, no tendríamos ni computadoras ni celulares. Por lo tanto, hay intercambio comercial. Entonces, gracias a eso, nosotros accedemos a los recursos informáticos, gracias a la tecnología. Acceso a la información es lo mismo. Circulación de bienes, productos importados es lo mismo que un mercado global, ¿ya? Aumento de las inversiones extranjeras también, porque hemos dicho las inversiones, por ejemplo, las grandes empresas como la Sauder, las Bambas, etcétera, etcétera, nos dejan divisas, ¿no es cierto? O sea, dinero, ¿no? Eso nos conviene, sería una ventaja, ¿no es cierto? Porque nos dejan divisas, o sea, las regalías mineras y el canon minero, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dice aumento, desarrollo del comercio, o sea, comercio internacional o intercambio comercial, es lo mismo. Favorecimiento de las relaciones internacionales. En este caso, gracias al intercambio comercial, nosotros somos favorecidos, o sea, tecnológicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos las vacunas para el COVID, podemos comprar artefactos, ¿no? ¿No? Televisores, autos, cualquier tipo de tecnología, ¿ya? Inclusive audífonos, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Proceso de intercambio cultural, entonces se refiere al turismo, pues, ¿no es cierto? Al turismo, entonces el turismo también nos genera dinero o divisas, ¿ya? Esas serían las ventajas, entonces eso genera dinero para el Perú, ¿no es cierto? Listo, a ver, entonces pasamos a las desventajas, creo, ¿no? Acá dice aumento del turismo, lo mismo, desarrollo tecnológico, ya sabemos, ¿no es Profesor, cierto? Sí, señorita. Sí, profesor, dígame. disculpe, Sí, me escucho. no está compartiendo las diapositivas, solo está compartiendo su página, pero no las diapositivas. ¿Ah, sí? A ver, jóvenes, a ver, ¿me escuchan, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Jóvenes, a ver, ¿me escuchan? Si me escuchan, avísenme. Sí, profesor. Sí, se escucha, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar de nuevo, jóvenes, ¿ya? Porque parece que nos... A ver, primero vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver si se puede compartir, ahí está.
Ya ve, jóvenes, avísame si se ve la pantalla o no. ¿Se ve la pantalla, jóvenes, o no? Sí, profesor. Sí se ve, ¿no es cierto? Y a ver, vamos a iniciar grabación primero. A ver, vamos a retomar porque no sé qué ha pasado con esto. Grabar y transcribir, ya está. Listo. Ahora sí, jóvenes, vamos a empezar, ¿ya? A ver, vamos a... primero ponemos esto. Primero esto vamos. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces vamos a retomar, jóvenes. ¿Ya? A ver, estábamos hablando de lo que es la globalización, ¿no es cierto? Entonces ya estábamos en desventajas, ¿no? Ventajas, desventajas. Y vamos a avanzar un poquito. Ya, muy bien. Entonces avanzamos rápidamente acá. ¿Esto qué pasó? Ya, muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, todas serían las ventajas. Entonces pasamos a las desventajas, ¿no? Ya habíamos dicho la incapacidad. Por ejemplo, una desventaja sería que la incapacidad del Estado Nacional. En otras palabras, el Estado no ejerce un control, jóvenes, ¿ya? Es una desventaja, ¿no? Incapacidad del Estado de ejercer un control en la administración de lo que, por ejemplo, de la globalización. Puede ser, por ejemplo, las inversiones extranjeras vienen, por ejemplo, al Perú, ¿no? Las mineras, las grandes mineras, claro que nos dejan divisas, eso sí es una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Que dejan contaminado el medio ambiente y eso el Estado no controla, ¿no es cierto? Entonces, eso sería una desventaja por parte del Estado, jóvenes, ¿ya? Después dice obstaculización o estrangulamiento del desarrollo comercial. O sea, en otras palabras, nos estrangulan comercialmente. ¿Por qué? Porque un ejemplo claro sería, en el Perú, por ejemplo, nosotros producimos maíz, ¿no es cierto? Pero también otros países producen maíz. Entonces, jóvenes, ¿por qué el Perú compra maíz de otros países si en el Perú producimos maíz, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Por qué nosotros compramos maíz de otro país si el Perú produce maíz? A ver, ¿qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Cuál será la razón? O el tipo de maíz o la calidad. Ya, podría ser, ¿no? Pero en este caso, jóvenes, podemos decir que en el caso del Perú produce en pocas cantidades el maíz, ¿no es cierto? En cambio, otros países producen en mayores cantidades. Entonces, al producir mayores cantidades, nos estrangulan comercialmente. En este caso, el Perú compra maíz. El maíz es pues, un alimento por los pollitos, jóvenes. Entonces, este alimento, vamos a suponer que a veces compramos de Ucrania, por ejemplo. Entonces, Ucrania nos vende maíz al Perú. Entonces, al no haber maíz importado, el maíz escasea, o sea, no hay alimento o comida para los pollitos y los pollitos empiezan a morir o no hay comida, empiezan a disminuir. Por lo tanto, el pollo empieza a subir de precio, ¿no? Lo que mayormente consumen casi la mayor parte de los peruanos. Y al subir el pollo también suben los demás alimentos, arroz, azúcar, leche, carne, queso, huevo, todo empieza a subir de precio. Entonces eso se le conoce como inflación, jóvenes. ¿Qué cosa es la inflación? La inflación, jóvenes, es cuando suben el precio de todos los productos o los bienes, jóvenes, ¿ya? Entonces, en este caso, en el Perú, mayormente lo que sube de precio son los alimentos, ¿ya? Los alimentos. Entonces, quiere decir que en este caso ocurre la inflación por esa causa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estrangulamiento comercial a nivel del Perú, ¿no es cierto? Local, jóvenes, ¿ya? Después dice aumento del intervencionismo extranjero. Entonces, en este caso podemos decir que las empresas, grandes empresas extranjeras vienen a invertir en el Perú. Hemos dicho ya, dijimos la ventaja es que sí nos dejan divisas, ¿no? Pero nos dejan un mínimo porcentaje, pero no nos dejan demasiado, ¿no es cierto? Pero ellos sí se llevan por toneladas los minerales. Entonces quiere decir que esas empresas, por ejemplo, la bajita nos dice concentración del capital en las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces, en otras palabras, quiere decir que ellos se vuelven multimillonarios pero en el Perú sigue existiendo la pobreza, jóvenes. Entonces quiere decir que hay una desigualdad y asimetría. ¿En qué? En la distribución de las riquezas, ¿no es cierto? De las riquezas, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso quiere decir concentración del capital en las grandes empresas transnacionales o los grupos multinacionales, ¿no es cierto? ¿Por qué se le conoce multinacional? Porque estas empresas tienen en varios países sus sucursales, ¿no? Por ejemplo, las AUD, las grandes empresas mineras, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso sería una desventaja. Y a nosotros nos dejan un mínimo porcentaje de canon minero, regalías mineras, ¿no es cierto? Pero ellos sí se vuelven multimillonarios. Entonces,
Claro que al Perú le dejan también un porcentaje de dinero, ¿no? Divisas, pero en este caso esas divisas, ¿dónde están? En el Banco Central de Reserva del Perú. Por eso se llama, una de las funciones del BCR es administrar las reservas internacionales. ¿Se acuerdan que hicimos las funciones del BCR, ¿no es cierto? Las reservas internacionales, en otras palabras, las divisas, jóvenes. Entonces, en este caso, pues, jóvenes, cuando hay divisas también, bueno, el Congreso es el que se lo gasta también, pues, porque imagínense, jóvenes, los congresistas ganan una cantidad de dinero, 15.000 mensuales más los beneficios, ¿no? Desayuno 80 soles, almuerzo 80 soles, o sea, aparte de eso más. Entonces, ¿no? Y si quieren viajar, ellos viajan gratis porque sacan el dinero de todo el Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? El Congreso saca del Banco Central, o sea, ese dinero ellos se lo gastan, ¿eh? Entonces, en este caso, la mayor parte de la población peruana está hay pobreza, crisis, etcétera, ¿no? Pero en el Congreso ellos pues tienen cantidad de dinero, entonces quiere decir que hay una mala distribución de las riquezas, ¿ya? Entonces, eso se llama intervencionismo extranjero, que las grandes empresas extranjeras se les llevan todo el dinero, la mayor parte del dinero, y al Perú nos dejan un mínimo porcentaje, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? Concentración del capital, ya está, eso dijimos, es lo mismo. Después dice aumento de la brecha de la distribución en la riqueza, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los congresistas ganan demasiado dinero, mientras que en la población peruana está en crisis, en pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una mala distribución de las riquezas, ¿ya? Construcción de la hegemonía cultural global, que amenaza las identidades culturales. En otras palabras, ¿no? También nuestra riqueza cultural se ve amenazada por las culturas extranjeras, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, los reggaetoneros o cualquier otro tipo de música, ¿no es cierto? Hay una influencia. Entonces, por ejemplo, cuando vienen otros extranjeros al Perú, cobran por la entrada 700, 800, hasta 1000 soles, ¿no? 1000 soles por una sola entrada. Pero en el Perú, por ejemplo, si hay concurso de danzas, pagamos 20 soles, 25, 30, por ahí nomás, ¿no? Pero cuando vienen de otro país, ahí sí pagamos más, pues, ¿no? 700, por ejemplo, por el Conejo Malo han pagado casi 1000 soles por una sola entrada, Jonas, ¿ya? Entonces en Lima, por ejemplo, ha pasado eso, ¿no? Entonces, y para el colmo, esa entrada era falsa todavía para el colmo. Listo, Jonas, entonces eso quiere decir amenaza de las identidades culturales, Jonas, ¿ya? Locales. Después dice uniformidad en el consumo. En este caso también, ¿a qué se refiere cuando dice, a ver, Jonas, ¿qué quiere decir eso? Uniformidad en el consumo. A ver, Jonas, ¿qué quiere decir? A ver, Jonas, respóndame. A ver, Jonas, vamos a agarrar una cita. Vamos a agarrar un poco. Listo, Juanes. A ver, ¿tienen alguna idea, Juanes? ¿A qué se refiere cuando dicen uniformidad en el consumo? A ver, Juanes, primeramente, ¿me escuchan o se cortó el audio o algo, Juanes? A ver, avísenme. No, no, sí escucha, profesor. Sí se escucha, ¿no? Ya, muy bien, Juanes. Entonces, cuando nosotros decimos uniformidad en el consumo, se refiere a que a nivel mundial se ha uniformizado el consumo, Juanes. En otras palabras, el consumismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando viene Navidad, todo el mundo empieza a comprar sus adornos navideños, arbolitos, etcétera, etcétera. A nivel mundial, Juanes, no solo en el Perú, ¿no es cierto? Eso es a nivel mundial, Juanes, ¿ya? Entonces, antiguamente, pues, Juanes, por ejemplo, China y Japón no celebraban la Navidad, o sea, ellos no conocían, no existía la Navidad para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen otros dioses, por ejemplo, el dios dragón, etcétera. Entonces, el cristianismo antes no existía ni en China ni en Japón, ¿eh, Juanes? Actualmente, pues, a nivel mundial, el cristianismo ha alcanzado a todo el mundo casi. Entonces, por lo tanto, ahora ya en China y en Japón ya celebran la Navidad también, actualmente, ¿no? Antiguamente no existía, Juanes, ¿eh? Entonces, pero los chinos son más inteligentes, entonces ellos empiezan a fabricar arbolitos navideños, luces navideñas, todo lo que es navideño, ¿no? Entonces, ellos abren un mercado a nivel mundial, ¿eh? Antes, por ejemplo, en el Perú, nosotros compramos todo lo que son adornos navideños de China, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que fabrican, entonces, ellos ganan más dinero, pues, ¿no es cierto? Listo, Jones, entonces eso se llama uniformidad en el consumo. Otro ejemplo también sería las vacunas para el COVID. Entonces, en este caso, las vacunas para el COVID, Jones, tenían que comprar a nivel mundial, Jones, ¿eh? A nivel mundial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el COVID-19 ha llegado a todo el mundo, ¿no es cierto? No ha habido ni un país que se salvó del COVID-19. Por lo tanto, así sea país rico, país pobre, eso no interesa. Igual tenían que comprar las vacunas, Jones, ¿ya? Igual, aunque seas país pobre, por ejemplo, Haití es un país más pobre que el Perú, ¿no? Haití, los países africanos también son países pobres, entonces no interesa que tú seas país pobre o país rico, eso no interesa. Lo que interesa es que todo el mundo tenía que comprar las vacunas para el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID había llegado a nivel mundial, Jones, ¿ya? Listo, Jones, entonces eso se llama
uniformidad en el consumo. Entonces pasamos a lo que son causas y consecuencias de la globalización, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a agrandar un poquito esto para que se note, ¿no? A ver, listo, esto también. Listo, jóvenes. Entonces empezamos primero con las causas, ¿no? Las causas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, acá nos dice los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX. O sea, en otras palabras, después, en el siglo XX, jóvenes, ¿no? Hablando geopolíticamente, ¿no? Las naciones empezaron a cambiar, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial había destrucción masiva, han muerto millones de personas. O sea, ha habido de todo, ¿no es cierto? Destrucción de ciudades, etcétera, etcétera. Pero después de eso, el mundo empezó a unirse a nivel con el comercio internacional, jóvenes, ¿ya? A nivel del comercio internacional. Entonces, por lo tanto, es un cambio, ¿no es cierto? El fin de la Guerra Fría. Entonces, a ver, jóvenes, ¿a qué se refiere cuando dice la Guerra Fría? A ver, ¿alguien sabe qué es la Guerra Fría, jóvenes? A ver, avísenme. Nadie me da la respuesta, entonces nosotros respondemos, ¿ya? A ver, ¿qué será la Guerra Fría, jóvenes? A ver, díganme. A ver, por cultura general, de repente alguien sabe. A ver, jóvenes. Ya, a ver, Jonas, primero avísame si se escucha o se cortó el audio. A ver, avísame si se cortó el audio o sí se escucha, ¿no? Así Ya, muy bien. escucha. Ya, muy bien, Jonas, muy bien, Saritas. Entonces, continuamos. Entonces, cuando dice la Guerra Fría, Jonas, se refiere a una competencia entre Estados Unidos y Rusia, Jonas, ¿ya? ¿En qué competían? Competían a nivel militar, tecnológico y económico, ¿ya? O sea, había una competencia entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, por ejemplo, militarmente, ¿no? ¿Quiénes tenían los mejores soldados? Tecnológicamente, ¿quiénes tenían las mejores armas, ¿no? Armas de guerra, ¿no? ¿Quién podía tener mejores armas de guerra? Económicamente también, entonces, tecnológicamente también, ¿no? Por ejemplo, los rusos, ¿no? Dijeron, nosotros vamos a superar a los Estados Unidos, entonces vamos a mandar un satélite artificial a la Luna, ¿no? Entonces mandaron al Sputnik, ¿no? El Sputnik. Entonces mandaron a la Luna, pero los Estados Unidos dijeron, ya, los rusos mandaron un satélite, y a nosotros vamos a mandar un satélite, pero tripulado, o sea, con astronautas. Por lo tanto, ellos mandaron a 3 astronautas a la Luna, ¿no es cierto? Entonces había una competencia entre ambas naciones en todos los ámbitos, ¿no? Tecnológico, también político, económico y militar. Eso se llama la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, después de eso, el mundo se fue uniendo a través del comercio internacional, jóvenes, ¿ya? A través del comercio. El comercio es lo que mayormente uno, ¿no es cierto? A nivel mundial tenemos un comercio, jóvenes, ¿ya? Entonces, 3 dice la consolidación del modelo capitalista. Entonces, cuando dice modelo capitalista, jóvenes, en otras palabras, se refiere al comercio mundial también, jóvenes, ¿ya? Entonces, acá ponemos comercio mundial, ¿no es cierto? Listo, o sea, por ejemplo, China a través tiene un comercio a nivel mundial, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, los países europeos, ¿no? Ahora no está esto, no, esto no es. Ya bueno, ya. Entonces, por ejemplo, China habíamos dicho que a nivel mundial hace su comercio, jóvenes, ¿ya? O sea, todo el mundo. Entonces, el mercado mayormente está en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Porque los países europeos, por ejemplo, ellos tienen tecnología, entonces ya no necesitan comprar de China o de los países asiáticos casi nada, ¿no es cierto? Porque ellos fabrican autos, fabrican tecnología, etcétera. Entonces, por ejemplo, los países sudamericanos y los países centroamericanos, por ejemplo, no tenemos tecnología, por lo tanto, nosotros somos un mercado para China, jóvenes, ¿ya? Para China. Entonces, China, por ejemplo, el gobierno se considera comunista, ¿no es cierto? Supuestamente es un país comunista, pero en realidad es un mercado capitalista. ¿Por qué? Porque China tiene comercio a nivel mundial, jóvenes, ¿ya? O sea, a nivel mundial, por ejemplo, a nosotros nos vende, pues, ¿no? Tecnología, útiles escolares, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel mundial hay un mercado mundial, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces, eso se llama consolidación del mercado, modelo capitalista. ¿A través de qué? Del comercio mundial, jóvenes, ¿ya? Listo, a ver, después, ¿qué más dice? Dice la necesidad de ampliar los mercados económicos. Listo, jóvenes. En otras palabras, cuando dice ampliar los mercados, se supone que, ¿no? Por ejemplo, China buscaba nuevos mercados, ¿no? Porque al ser Europa no es un mercado, porque Europa tiene tecnología, entonces tenía que buscar otros nuevos mercados. ¿Cuáles son sus mercados nuevos? Sudamérica y Centroamérica y también los países africanos. Esos son los países que no tienen tecnología, son países subdesarrollados, ¿no es cierto? O algunos están en vías de desarrollo. Entonces,
Entonces, ellos son los que no tienen tecnología, por lo tanto, abren un nuevo mercado a nivel mundial, ¿ya, jóvenes? Se llama necesidad de ampliar los mercados económicos, ¿no es cierto? El Perú también vende su materia prima, ¿no? A China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Minerales como oro, plata, cobre. El cobre mayormente, ¿no? Por ejemplo, el Sauder es cobre, Cerro Verde cobre, las Bambas cobre, y Anacocha de Cajamarca como decían oro, ¿ya? Oro, ellos explotan oro. Entonces, son materia prima en minerales, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? A ver, dice la 5, revolución en materia de telecomunicaciones e informática. Claro, entonces otra causa sería la revolución de la tecnología, pues en otras palabras, ¿no es cierto? Eso también sería otra causa. 6, la liberación de los mercados de capitales, ¿ya? Capitales, en otras palabras, por ejemplo, se habla del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, en este caso hemos dicho, por ejemplo, ¿cuál será la función principal, jóvenes, del Banco Mundial? A ver, respóndame, ¿cuál será la función principal del Banco Mundial? Reducir la pobreza. Correcto, correcto, muy bien, jóvenes. Entonces, la función principal del Banco Mundial es reducir la pobreza. ¿Cuál será la función principal del Fondo Monetario Internacional? Jóvenes, ¿alguien sabe? A ver. Ya, entonces, la función principal, jóvenes, del Fondo Monetario es la balanza de pagos, jóvenes. ¿A qué se refiere cuando dice la balanza de pagos? Hemos dicho que la balanza de pagos es un registro contable de las importaciones y las exportaciones. En otras palabras, está hablando del comercio mundial, pues, el intercambio comercial o comercio internacional, ¿ya? Entonces es lo mismo, Juan. Por lo tanto, es la liberación del mercado de capitales. Entonces el Banco Mundial se encarga de reducir la pobreza a nivel mundial y el Fondo Monetario se encarga de la balanza de pagos, o sea, en otras palabras, del comercio internacional, Juan, ¿ya? Listo, Juanes. Después tenemos las consecuencias de la globalización. Dice, la riqueza se concentra en los países desarrollados. O sea, en otras palabras, la mayor parte de las riquezas se concentra en los países ricos, ¿no es cierto? Y los países pobres tienen un mínimo porcentaje de riqueza, ¿eh? O sea, ellos se lo dan en cantidad, se vuelven multimillonarios, pero en los países subdesarrollados aún existe la pobreza, ¿no es cierto? Listo, Juanes. ¿Qué más? A ver. Algunos economistas sostienen que en las últimas décadas, dice, la globalización y la revolución científica y tecnológica responsable. Bueno, esta palabrita que dice automatización, ¿a qué se refiere? En otras palabras, ¿no? Reemplazo de las máquinas por el ser humano, jóvenes, ¿ya? Entonces, algunos sostienen eso, ¿no es cierto? En Japón eso ocurriría, por ejemplo, en Japón, en los países más avanzados, ¿no es cierto? En Japón, por ejemplo, existen los mozos, son robots, ¿no es cierto? Son robots. Entonces, le están cambiando seres humanos por robots, ¿ya? Pero eso en Japón, pues, porque en el Perú aún no existe, porque el Perú aún es un país subdesarrollado, ¿no es cierto? No, aún no existe la tecnología, ¿ya? Pero si vamos a comprar, también cuesta caro, pues, ¿no es cierto? Si compramos. Listo, jóvenes, eso se llama la automatización. Entonces, solo algunos economistas sostienen eso, jóvenes, ya no todos. Pero lo que sí está pasando en el Perú esto sí es lo real, pues, ¿no? La riqueza, dice, se concentra en los países desarrollados, ¿no? O sea, algunos países se vuelven ricos y la menor cantidad de riqueza se concentra en los países pobres, ¿eh? O sea, quiere decir que más o menos un 25% aproximadamente, ¿eh? A nivel mundial, ¿no es cierto? Listo, entonces las otras 3/3 partes pues están en los países ricos, ya solo un 25% en los países pobres, ¿no? Eso sí está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Esto más bien es un poco futurista, pero ya está pasando en Japón de repente, ¿no? Después, ¿qué más? Dice, los autores críticos de la globalización también sostienen que esta favorece la pérdida de las identidades culturales. Listo, entonces eso ya explicamos, ¿no es cierto? ¿Ya? A veces el extranjero tiene pues más, ¿cómo se llama? Cuesta mucho más, ¿no? Las entradas, etcétera, pero cuando hacemos concursos locales, artistas locales tienen un poco menos, entonces quiere decir que la influencia extranjera nos está ganando, ¿no? Un poco. Listo, jóvenes, eso serían las consecuencias, ¿no es cierto? Acá dice económica, dijimos, ¿no? Económica consiste en la creación de un mercado mundial. Claro, eso ya sabemos, ¿no es cierto? No contiene barreras arancelarias. ¿Qué son los aranceles, jóvenes? ¿Se acuerdan los aranceles? ¿Qué cosas eran? ¿Qué cosas eran los aranceles? A ver si saben. Vamos a agrandar un poquito. Listo. Los impuestos. Correcto, muy bien, señorita. Entonces, los aranceles son los impuestos que se cobran a las importaciones y exportaciones. O sea, ¿quién cobra? Las aduanas. Entonces, por lo tanto, acá dice, no contempla, por ejemplo, si yo digo eliminar las barreras arancelarias, estoy diciendo que bajar los aranceles. ¿Para qué bajo los aranceles? Para el comercio o intercambio comercial. El arancel es como una barrera, porque si yo pagar por exportar mi producto muy caro, entonces no me conviene, pues es una barrera, ¿no es cierto? Pero si me bajan los aranceles,
Entonces, en ese caso sí me conviene porque voy a pagar poquito nomás los aranceles. Entonces, ahí sí va a poder exportar mis productos, ¿no es cierto? Eso se llama las barreras arancelarias, ¿ya? Listo, entonces, al surgimiento de bloques económicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces pasamos acá. La evolución política dice, ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a un sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afecta a todos. Ejemplo, dice acá, por ejemplo, el cambio climático es un problema que tenemos que solucionar a nivel mundial, ¿no es cierto? Índices de pobreza también, ¿no es cierto? En los países pobres, hemos dicho, el Banco Mundial se encarga de reducir la pobreza, ¿no es cierto? Es una función del Banco Mundial, Juanes, ¿no? Pero a veces hemos dicho, eso solo se queda en buenas intenciones o buenos o algunos objetivos, ¿no es cierto? Porque en realidad la pobreza, Juanes, a nivel mundial no se ha reducido, más bien al contrario, con la pandemia se ha aumentado, en vez de reducir, se ha aumentado, peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces quiere decir que esta función, este objetivo que se ha puesto el Banco Mundial no se ha cumplido, pero más al contrario, ha retrocedido, ¿no es cierto? En vez de aumentar, de reducir la pobreza, ha aumentado la pobreza a nivel mundial. ¿Por qué? Por la pandemia, pues, ¿ya? La pandemia, la guerra, y muchos otros factores, ¿no es cierto? Los desastres naturales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo, Juanes, entonces, eso se llama a nivel político, uso de recursos naturales, entre otros, dice, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, han creado varias instituciones como la ONU. La ONU significa Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? También han creado otras instituciones como la OEA. OEA es Organización de los Estados Americanos. OMC, Organización Mundial del Comercio. OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, cualquier tipo de esas organizaciones se le conoce como organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, en la pregunta puede venir organismo internacional. Entonces, puede ser la ONU, la OEA, la OMC, la OMS, o cualquier tipo de organización a nivel mundial, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso quiere decir organismos internacionales, ¿no es cierto? Tecnológico, ya sabemos, ¿no es cierto? El avance tecnológico, científico, etcétera, etcétera. ¿Qué más? A ver, cultural, también, ¿no es cierto? A nivel cultural también, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los extranjeros siempre nos influyen, ¿no es cierto? Listo, entonces acá dice, tomando en cuenta esta observación, se puede afirmar que un mundo globalizado es el ámbito social. Bueno, en este caso, Juanes, también se le conoce a la globalización como una aldea global, ¿no? Aldea global, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué nos decía? A ver, vamos al principio para terminar. Acá, por ejemplo, dice, en este sentido se dice que este proceso se ha hecho del mundo una aldea global, así se le conoce, Juanes. ¿Cómo se le conoce a la globalización? También le dicen aldea global, ¿no es cierto? Porque es una aldea, Juanes, ¿ya? Listo, entonces pasamos a ver, resolver las preguntitas, ¿ya? A ver, acá qué dice, a ver. Social también, ¿no? Social se caracteriza por la defensa de la igualdad de la justicia de los seres humanos. Pero en este caso, pues a veces no se cumple, Juanes, es la igualdad, ¿no? La justicia, todo eso, ¿no? Simplemente se quedan en palabras, ¿no es cierto? Porque a nivel mundial ustedes saben que existe la injusticia, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, normalmente la diferencia es entre la pobreza y la riqueza. Pues, la distribución, por ejemplo, los congresistas ganan demasiado dinero, ¿no? Un dinero exorbitante y despilfarran el dinero en viajes, en fiestas, todo es diversión para ellos, ¿no? Y a veces no, ni siquiera vienen al Congreso, nada, ¿no? Simplemente en sus casas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto ganan? Pues una cantidad de dinero, 15.000 mensuales, más beneficios, otros 20.000, 35.000, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por 130. Entonces, quiere decir que hay una mala distribución de las riquezas a nivel social, jóvenes, ¿ya? Ellos ganan mucho dinero, pero la mayor parte de la población está subsistiendo, ¿no? Está sobreviviendo con un poco de dinero, ¿no es cierto? Entonces hay una mala distribución, o sea, se puede decir que hay una injusticia, ¿no es cierto? Y mala distribución de las riquezas, ¿ya? Entonces, en este caso simplemente se quedan en la globalización social, pues a nivel social estamos mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Algunos son ricos, fueron los congresistas, ejemplo, y la mayor parte de la población peruana está en crisis, pobreza, etcétera, ¿no? Listo, entonces pasamos a las preguntitas. A ver, dice, bueno, en este caso es las preguntas de globalización, ¿no? Entonces acá dice, la globalización es un proceso de integración mundial en varios ámbitos, excepto, ¿cuál sería la respuesta acá? Religioso. Religioso. Correcto. Muy bien, sí, correcto, esa es la respuesta, ¿eh? Lo religioso, ¿no es cierto? Acá dice, durante las últimas décadas del siglo XX se produjo un proceso de integración del mercado mundial y uno de los factores que genera la competitividad en la actividad es
En la actualidad dice la tecnología, el aumento de las posibilidades de consumo, la inclusión de los multinacionales, el aumento de las posibilidades de producción, las medidas arancelarias. ¿Cuál será la respuesta, Jones? A ver, esta fue una preguntita de la UNSA, creo, ¿no? Acá unas han puesto, UNSA, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a cambiar esto. Listo, ahora sí está correcto. Listo, Jones, a ver, ¿cuál puede ser la respuesta aquí? A ver, Jones, la A, la B, la C, la D, la E. Jones, a ver, vamos a ver cuál será la respuesta. Y a ver, un minutito y si nadie me da la respuesta, nosotros vamos a dar la respuesta. A ver, sí, Juan, ¿cuál? La D. La D, a ver, dice que dice el aumento de las posibilidades de producción. No, pero en este caso dice, a ver, en la pregunta, por ejemplo, nos dice, durante las últimas décadas del siglo XX se produjo un proceso de integración del mercado mundial y uno de los factores que genera competitividad. Entonces, en este caso, ¿por qué sería el aumento de las posibilidades de producción? ¿Cuál sería el factor? Sería la tecnología, Juan. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la A, ¿no es cierto? La tecnología, porque se acuerdan que dijimos, gracias a la tecnología existe mayor cantidad de producción. Un ejemplo claro es China, ¿no es cierto? China tiene tecnología. Entonces, en este caso hemos dicho que China puede desarrollar un mercado mundial. Entonces, quiere decir que China es a nivel mundial competente. En otras palabras, tiene un mercado a nivel mundial. ¿Gracias a qué? A su tecnología, pues. Entonces, por ejemplo, el Perú no tiene tecnología. Entonces, al no tener tecnología, pues produce un poco menos, ¿no? En menor cantidad. Entonces, hay menos producción, o sea, no hay una competencia para con un país altamente tecnológico y con un país que no tiene tecnología, ¿no? Por ejemplo, Japón, China, etc. Entonces, Japón, por ejemplo, es un país altamente tecnológico. Entonces quiere decir que ellos tienen mayor competitividad a nivel mundial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En este caso sería la tecnología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Perú no puede aumentar las posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque no tiene tecnología, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un factor importante, Jones, ¿no? La tecnología. Listo, Jones. Entonces pasamos a la siguiente preguntita. A ver. Acá qué dice, a ver. Fenómeno económico que plantea el libre mercado y la disminución de las barreras económicas entre países. ¿Cuál será la respuesta? A ver, dice socialismo científico, globalización, recesión económica, hiperinflación, comunismo social. ¿Cuál será, Juanes? A ver. Dice el libre mercado. Correcto, muy bien, señorita. ¿Por qué? Porque hemos dicho la globalización, ¿qué cosas? El libre mercado a nivel mundial y las barreras económicas. ¿Cuáles serán las barreras? Los aranceles, pues, Jones. Por lo tanto, socialismo científico no existe, Jones. ¿Ya? Socialismo hemos dicho, no, por ejemplo, es una ideología del socialismo, ¿no? A nivel, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Venezuela, pero a veces no funciona por el socialismo, ¿no es cierto? Científico, bueno, lo científico podría ser si tendrían avances científicos, ¿no? Como en Japón, por ejemplo, Japón sí, altamente científico, ¿no? En China, por ejemplo, sí existe el socialismo científico. ¿Por qué? Porque en China se considera un país comunista, ¿no es cierto? Comunismo es casi igual que socialismo. Entonces, científicamente también están buenos. Entonces, eso sería en China, pero en el Perú no, ¿no es cierto? Globalización es a nivel mundial, ¿no? Se llama libre mercado a nivel mundial y barreras económicas. Recesión no puede ser recesión. Hiperinflación es cuando los precios empiezan a subir rápidamente. Comunismo, entonces no tiene nada que ver el comunismo con el libre mercado, ¿no es cierto? Listo, entonces la respuesta es globalización, Hannes, ¿ya? Entonces pasamos a otra preguntita, a ver. ¿Qué dice acá? A ver, dice, son aquellas empresas donde existe un solo ofertante en el sistema capitalista actual. ¿Cuál será la respuesta, Hannes? A ver, dice, un solo ofertante. Dice, pequeñas empresas, monopolios financieros, monopolio, competencia monopolística, crisis económica, recesión económica. A ver, Hannes. Para terminar, Hannes, ¿ya? La C. La C, a ver qué dice. Correcto, muy bien, Juan. ¿Por qué? Porque acá dice un solo ofertante. Entonces, cuando hablamos de un solo ofertante, es el monopolio, Juan, ¿no? Cuando dice un solo ofertante, ¿no es verdad?
Muy bien, jóvenes, entonces con eso terminamos, jóvenes, por hoy día. Y a ver, jóvenes, traten de dar un repasito a lo que son necesidades, bienes y servicios, jóvenes, ¿ya? Un repasito, ¿ya, jóvenes? Porque puede ser que las preguntitas vengan lo que son necesidades, bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá, a ver si tenemos, ¿dónde están? Esto, ¿no es cierto? A ver, esta tamita, jóvenes, son tamitas anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesidades, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las características? A ver, vamos a poner acá. Acá están las características de las necesidades, por ejemplo, ¿cuáles son? Uno, son limitadas en número. Dos, limitadas en su capacidad, también es conocido como la ley de Gossen, porque esto lo sostuvo el señor Hernán Henry Gossen, ¿no? Entonces, por eso se llama la ley de Gossen o limitadas en capacidad. Algunos también lo conocen la ley de la utilidad marginal decreciente y también se conoce como principio de saturación de las necesidades. O sea, en otras palabras, el señor Gossen propuso dos leyes, ¿ya? Una es la ley de la utilidad marginal decreciente, el otro es principio de saturación de las necesidades. Estas dos leyes son del señor Gossen, también lo que dice limitadas en su capacidad, ¿ya? En capacidad se llama características de las necesidades. Después, ¿qué más? Son concurrentes, es otra característica. Son complementarias, es otra característica. Pueden ser sustituidas unas por otras, o sea, son sustituibles, eso también es otra característica. Varían en intensidad, otra característica. Son fijas, otra, o sea, son 7 las características de las necesidades. Entonces, tratan de dar un repasito, jóvenes, a las características, los bienes también, bienes y necesidades, bienes y servicios, jóvenes, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. A ver, nos vemos, entonces, voy a cerrar la transmisión. Voy a cerrar, jóvenes, y nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces cerramos esto. También cerramos. A ver. Listo, jóvenes, me despido hasta la siguiente clase. Voy a cerrar la transmisión. Vamos a sacar esto. Hasta luego, Se ve. profesor. Listo, nos Gracias, vemos. profesor, que tenga una buena tarde. Ya, gracias, señoritas. Nos vemos hasta la siguiente clase. Y voy a salir acá. Vamos a poner